Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Una fiesta íntima, un sobre misterioso y lágrimas de emoción, Azal Kaya y Atay Ulusoy vuelven a sorprender al mundo del espectáculo. La noche del cumpleaños de Azal Kaya fue todo menos común. La actriz celebraba un año más de vida rodeada de amigos, música y una atmósfera mágica. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue un detalle inesperado de su compañero de años en la pantalla, el galán Atay Ulusoy. En medio de la celebración, mientras todos aplaudían y la música sonaba, Azal recibió un sobre que inmediatamente despertó la curiosidad de todos los presentes. Azal, con una sonrisa nerviosa, abrió lentamente el sobre y comenzó a leer el contenido en voz baja. Sus ojos, brillantes por las luces y la emoción, se llenaron de lágrimas. El ambiente cambió en un instante, los murmullos se apagaron, los flashes de los móviles se detuvieron, y todos esperaban con ansias entender qué había provocado esa reacción en la actriz. Querida Azal, en cada escena contigo aprendí a ser un mejor actor, pero fuera de cámara descubrí lo valiosa que eres como persona. Ojalá la vida siempre te regale motivos para sonreír, y yo pueda ser testigo de muchos de ellos. Feliz cumpleaños, decía la carta escrita de puño y letra por Atay Ulusoy. Los invitados estallaron en aplausos, y muchos no pudieron evitar la emoción. Azal, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió con voz entrecortada: nunca pensé que unas palabras pudieran conmoverme tanto. Gracias a Atay, este es el mejor regalo que alguien pudo darme. El gesto de Atay encendió las redes sociales al instante. Usuarios comentaban: qué detalle tan hermoso, ellos siempre tendrán una química especial o esto parece sacado de una novela romántica. En cuestión de minutos, el hashtag #carta de Atay se volvió tendencia, con miles de mujeres compartiendo fragmentos de la carta y expresando lo que significaba para ellas ese tipo de gestos en la vida real. Durante la noche, varios colegas se acercaron a Azal para abrazarla y felicitarla, no solo por su cumpleaños, sino por el cariño evidente que inspira en quienes la rodean. Una de sus amigas más cercanas comentó: Azal siempre ha sido alguien que da sin esperar nada a cambio. Ver que recibe este tipo de amor es conmovedor. Mientras tanto, Atay, con una discreción que lo caracteriza, evitaba los reflectores y solo dijo a quienes lo felicitaron por el detalle: las palabras son lo único que permanece cuando todo lo demás desaparece. Esta frase, repetida luego en medios y portales de espectáculos, dio aún más fuerza al momento vivido esa noche. La velada continuó entre música, risas y conversaciones que se mezclaban con la emoción latente de lo que acababa de ocurrir. Cada invitado parecía querer guardar en su memoria aquel instante, como si hubiesen sido testigos de una escena digna de una película romántica. Azal, aún con el sobre en sus manos, se acercó a Atay y lo abrazó con fuerza. No hicieron falta palabras, porque en el brillo de sus miradas se entendía todo: el respeto, la complicidad y un cariño construido a lo largo de años de amistad y colaboración profesional. Algunos asistentes comentaban entre ellos: esto no se ve todos los días, incluso entre actores que comparten tanto tiempo. Y tenían razón. Lo que había sucedido sobrepasaba lo común. Era un recordatorio de que, en una industria donde a menudo priman los titulares y la competitividad, todavía hay espacio para gestos auténticos que nacen del corazón. Al día siguiente, las portadas digitales de revistas de espectáculos se llenaron de titulares como «La carta que conmovió a Azal Kaya» o «Un detalle que demuestra la verdadera amistad entre Atay y Azal». Los programas matutinos de televisión también dedicaron segmentos a analizar lo ocurrido. Algunos periodistas incluso debatían si aquella carta era únicamente una muestra de amistad profunda o si escondía sentimientos que iban más allá. Lo cierto es que no podemos saberlo, comentaba un conductor, pero lo que sí podemos afirmar es que pocas veces vemos a una actriz tan conmovida en público por un gesto tan íntimo. Mientras tanto, en Turquía y en otros países donde ambos actores son seguidos con devoción, los foros de fans se estallaban en debates. Algunos recordaban las primeras telenovelas que protagonizaron juntos, otros compartían clips de escenas icónicas y los más románticos comenzaban a escribir fanfictions inspirados en aquella carta. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que Atay eligiera algo tan sencillo como una carta manuscrita en una época dominada por mensajes digitales y redes sociales. Para muchos, ese detalle elevaba aún más el gesto.
En un mundo donde todo pasa rápido y los mensajes se borran con un clic, escribir de puño y letra significa detenerse, pensar y entregar parte de ti mismo, reflexionaba una psicóloga entrevistada por un portal cultural. Azal, en entrevistas posteriores, confesó, no esperaba algo así. Me hizo recordar que las palabras tienen un poder enorme. Y viniendo de alguien a quien admiro tanto, el impacto fue aún mayor. Lo sorprendente es que la noticia no se quedó solo en Turquía. Portales de entretenimiento en América Latina, donde las series turcas han conquistado audiencias masivas, también replicaron el hecho. Comentaban cómo los gestos genuinos trascienden fronteras culturales y se convierten en símbolos universales de amistad y afecto. En Argentina, por ejemplo, un programa de farándula dedicó una nota especial a traducir la carta y leerla al aire, provocando lágrimas en más de una presentadora. En México, una revista tituló, Cuando la ficción inspira la vida real, subrayando que la química que el público vio en pantalla durante años parecía extenderse también a la vida personal de los actores. Los que conocen a Azal y a Atay saben que su vínculo no nació de la nada. Desde sus primeras colaboraciones, ambos encontraron en el otro un compañero de escena con quien podían arriesgarse, improvisar y crecer. En diversas entrevistas, a Atay ha señalado, trabajar con Azal siempre fue un reto positivo. Ella me obligaba a dar más de mí, y eso lo valoro mucho. Azal, por su parte, en una ocasión dijo, es raro encontrar a alguien con quien no solo actúes, sino con quien fluyas de manera natural. Con Atay siempre fue así. La carta no hizo más que confirmar lo que muchos sospechaban, detrás de las luces, los contratos y las cámaras, existe una relación auténtica que ha sabido resistir los años y los cambios de la industria. La ola de comentarios y la atención mediática despertaron rumores sobre un posible reencuentro profesional. Productores comenzaron a insinuar que no sería descabellado reunirlos en un nuevo proyecto. El público los ama, y este tipo de gestos solo alimenta el interés por verlos nuevamente juntos en pantalla, comentó un reconocido productor turco. En redes, los fanáticos ya pedían una serie o una película que capturara esa complicidad. Hashtags como #Azal y Atay en pantalla o #Reencuentro soñado se convirtieron en. Cuando la fiesta terminó y los focos se apagaron, Azal se quedó reflexionando sobre lo vivido. En un mensaje privado a una amiga, que luego se filtró a la prensa, escribió, no sé si alguna vez vuelva a recibir un regalo tan significativo. No se trata del objeto, sino de lo que representa, la certeza de que alguien te ve, te valora y te desea lo mejor sin esperar nada a cambio. A Atay, fiel a su estilo reservado, no quiso dar entrevistas. Su equipo de prensa solo emitió un breve comunicado, lo que sucedió en la fiesta fue un gesto personal, no algo preparado para los medios. Agradecemos el respeto hacia la vida privada de los actores. Esta actitud, lejos de apagar la curiosidad, avivó aún más el interés del público. Más allá de los rumores, lo que quedó claro es que aquel cumpleaños se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que, incluso en una industria donde los vínculos suelen ser fugaces, todavía hay lugar para las relaciones profundas y sinceras. La carta de Atay Ulusoy a Azal Kaya quedará en la memoria colectiva no solo como un momento viral, sino como una demostración de lo poderoso que puede ser un gesto sencillo cuando nace del corazón. Y mientras los fanáticos esperan noticias sobre proyectos futuros, lo que todos coinciden en afirmar es que esa noche mágica dejó una huella imborrable. La certeza de que la amistad y el cariño auténtico pueden brillar incluso más que los reflectores del espectáculo. Y ahora, queridos seguidores, cuéntenme en los comentarios, ¿qué piensan de este gesto de Atay hacia Azal? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas noticias cargadas de emoción y glamour.